Hoy vamos a crear este proyecto desde cero y en este tutorial vamos a hacer un recorrido general por Blender. Aprenderemos a modelar, esculpir, crear materiales personalizados, trabajar con física de fluidos y animar. Si eres principiante, no te preocupes, empezaremos con una breve introducción al programa, su interfaz y la navegación, y después seguiremos paso a paso para que puedas hacerlo sin perderte. En la descripción encontrarás un enlace a Google Drive con el proyecto final y el HDRI que he utilizado. Si tienes dudas o problemas, déjalos en los comentarios y si quieres enviarme tu resultado puedes hacerlo al correo del canal. Gracias de corazón a todas las personas que me apoyáis porque me motiváis a seguir creando y aprendiendo juntos. Así que vamos allá con Blender. Descargar Blender es muy fácil, simplemente tenemos que ir a la página oficial de Blender, que es blender.org, y aquí en la página de bienvenida nos va a aparecer cuál es la última versión de Blender que tenemos disponible. Y tenemos la versión 4.5 LTS. LTS significa que tiene soporte a largo plazo, o sea, significa que es una versión final. Haciendo clic en descargar, podemos descargarnos la última versión de Blender. Aquí elegimos cuál es el formato en el que queremos esa descarga. Nos va a pedir que hagamos una donación porque Blender es un programa de software libre que se mantiene a través de donaciones. Cuando lo hemos instalado y lo abrimos por primera vez, nos aparece esta splash screen donde podemos seleccionar el idioma en el que queremos el programa. Yo lo voy a dejar en inglés porque creo que es mejor acostumbrarse a la versión en inglés. Aquí podemos importar las preferencias si teníamos una versión anterior del programa. Yo las voy a importar porque tenía la versión anterior y tengo algunas preferencias guardadas y le voy a pedir que me las importe. En principio os tiene que haber salido la segunda splash screen, que a mí no me ha salido, entonces la voy a sacar desde aquí, desde el icono de Blender. Voy a pedir que me la saque. Esta es la splash screen que te sale normalmente cuando ya tienes instalado el programa, y en esta splash screen pues vais a ver que tenéis un apartado en el que están vuestros proyectos en marcha, los proyectos que tenéis guardados de Blender. Tenéis otro apartado en el que podéis crear un documento nuevo. General sería el documento por defecto, que es el que nos ha creado ahora mismo, pero podemos crear otros basados en otros espacios de trabajo diferentes como 2D, sculpting, efectos especiales, y también tiene un pequeño editor de vídeo que lo veremos al final del tutorial. Cuando montemos la animación vamos a echarle un vistazo a este pequeño editor de vídeo que tiene Blender. También podemos abrir un archivo que tengamos en el ordenador, recuperar la última sesión por si hemos tenido algún problema, nos ha craseado el programa o lo que sea. Tenemos el botón para hacer donaciones y el enlace al blog de noticias. Si hacemos clic en cualquier lugar fuera de la splash screen, ya podríamos ver el documento que nos crea Blender por defecto, que tiene un objeto, un cubo, una luz de point, que la tenemos aquí, y una cámara. Haciendo clic sobre los objetos los podemos seleccionar. Vamos a ver ahora un poquito cómo es la interfaz del programa. Si es la primera vez que abres Blender, a lo mejor te abruma un poquito todas estas opciones, pero a medida que avances con el programa y continúes trabajando en el programa, vas a familiarizarte con todas estas opciones. Aquí en esta ventana tan amplia tenemos el viewport, que es donde van a pasar todas las cosas realmente, donde vas a montar tu escena, añadir objetos, modelarlos, etcétera. Aquí en este panel lateral tenemos por un lado el editor, porque cada ventana de Blender se llama editor. Este es el editor viewport. Aquí tenemos el editor escena y en este editor tenemos un listado de los objetos que hay en el viewport. Siempre están metidos en una colección. Hay una colección madre, por así decir, y después colecciones dentro de la colección madre. Las colecciones sirven para agrupar objetos. Si yo ahora añado un nuevo objeto a la escena, se va a incluir dentro de esta colección y después puedo crear nuevas colecciones con objetos que yo seleccione. Por ejemplo, pues todas las luces agrupadas en una colección o todos los objetos que componen otro objeto mayor pues agrupados en una colección. Lo vamos a ver luego más adelante. Haremos colecciones durante el tutorial.
este editor de aquí son las propiedades del documento y también de los objetos. Tenemos, por ejemplo, las opciones del render, que ya lo veremos en su momento, las opciones para exportar este archivo. Tenemos la iluminación global, por ejemplo, la posición que tienen los objetos, añadir físicas, y ahora mismo yo tengo seleccionada la luz de point. Pues aquí me aparece una bombilla con las propiedades específicas de esta luz, donde puedo ver el color, la intensidad, el radio. Si cambio y selecciono otro objeto diferente, como por ejemplo el cubo, aquí me van a aparecer otras opciones diferentes, como por ejemplo añadir modificadores, añadir materiales a este cubo, y la cámara también tiene sus propiedades específicas, como por ejemplo la distancia focal, dónde está situada la cámara, la profundidad de campo, etc. Aquí abajo tenemos otro editor con la línea de tiempo para hacer las animaciones. Todos estos editores se pueden configurar como tú lo necesites. Por ejemplo, si yo ahora mismo no necesito la línea del tiempo, lo que necesito es más espacio en el viewport, me puedo situar entre un editor y otro, hacer clic derecho con el ratón y decir que lo quiero joinear, join down, y entonces he colapsado esos dos editores en uno, quedándome solamente con el viewport. Y podemos hacer lo mismo aquí. Podemos hacer clic y hacer un split vertical, mover hasta donde lo queremos, por ejemplo hasta aquí, y después con este icono que hay aquí podemos cambiar el editor. Ahora mismo lo que tenemos aquí es el 3D Viewport, que lo tenemos duplicado, pero lo puedo cambiar, por ejemplo, al Shader Editor para editar el material del cubo, y después lo podemos colapsar hacia este lado, y aquí podemos cambiar otra vez de editor. La interfaz la puedes configurar como tú la necesites. Esta es la que viene por defecto junto con la línea del tiempo. Aquí abajo normalmente viene así, ¿vale? Aquí arriba tenemos los workspace o los espacios de trabajo. Ahora mismo estamos en layout, que es el espacio de trabajo por defecto, pero podemos cambiar a otros espacios de trabajo, como por ejemplo sculpting o texture paint, animación rendering, compositing. Podemos crear espacios de trabajo nuevos, añadir espacios de trabajo nuevos que estén configurados a nuestro gusto según lo necesitemos, o también podemos cambiar el nombre. Si hacemos doble clic podemos ponerle un nombre personalizado. A medida que avancemos en el proyecto iremos explorando otros workspace, iremos configurando la interfaz según la necesitemos, así que vamos a continuar con la navegación dentro de Blender. Para navegar dentro del viewport, lo mejor es que te acostumbres a los atajos de teclado y a manejar la navegación como si fuera un videojuego, porque va a ser mucho más cómodo acostumbrarte a trabajar así, y mucho más rápido y mucho más eficiente. Y vamos a empezar por cómo se orbita dentro del viewport. Para orbitar apretamos la rueda central del mouse. Te recomiendo que te hagas con un ratón que tenga rueda central. Si no tiene rueda central se puede simular la rueda central, pero es muchísimo más incómodo. Para panear apretamos la tecla Shift y la rueda central del ratón. Y para hacer zoom, yo tengo un Mac, estoy trabajando en Mac, apretando Command y con la rueda central del ratón puedo hacer zoom. Pero si tienes un PC, con Control también funciona. Entonces tenemos rueda central del ratón, Shift más rueda central para panear, y Command o Control y arrastrar el ratón para hacer zoom. Algunas personas que trabajan con un portátil, yo no podría, la verdad, sinceramente, acostumbrarme, pero hay personas que trabajan con un portátil y lo que hacen es utilizar los gizmos que vienen aquí. Como veis, estamos en el espacio tridimensional en el que hay tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Si pulsamos sobre el eje X y movemos el gizmo, también podemos orbitar. Aquí tenemos el zoom. Si dejamos pulsado y arrastramos el ratón, también lo podemos usar, y la herramienta de panear. Pero yo te recomiendo que te acostumbres a botón central, Shift, botón central y Control y arrastrar ratón, porque va a ser muchísimo más rápido. Ahora vamos a ver cómo manipulamos un objeto dentro de Blender. Si yo selecciono este cubo yo lo puedo mover, rotar y escalar. Aquí tenemos el panel de herramientas.
Si lo queremos ocultar, podemos hacer clic en T y lo ocultamos. Y para volverlo a mostrar, hacemos clic otra vez en T. Tenemos la herramienta mover. Si hacemos clic sobre ella, nos van a aparecer unos gizmos y podemos tirar de ellos para mover el objeto en los 3 ejes del espacio tridimensional. Lo podemos rotar y tendríamos que tirar de estos tiradores para rotarlo o escalarlo, y de la misma manera los podríamos usar. Voy a darle a Alt G, Alt R y Alt S para volver otra vez a la posición inicial. Yo os recomiendo igualmente en este caso que os aprendáis los shortcuts porque va a ser muchísimo más rápido trabajar así. Entonces, para mover tenemos la G. Si damos a escape y no hemos confirmado esa transformación, la transformación no se produce. Si le damos a la R, rotamos libremente, y si ahora le doy a Alt y R, vuelve a la posición que teníamos antes. Y con la S vamos a escalar también libremente, y con Alt S volvemos a la escala que tenía inicialmente. Si yo, por ejemplo, quiero mover el objeto en el eje X, daría a la G y a la X y solo lo movería en el eje X. Si lo quiero mover en el eje Y, le daría a la G y a la Y. Si quiero escalar en X, S, X. Si quiero rotar en Z, RZ. Mover, rotar y escalar es como lo más súper básico para manipular un objeto. Pero, ¿qué ocurre? Aquí tenemos un cubo que solo podemos mover, rotar y escalar. ¿Cómo editamos los vértices, las aristas y las caras, que son los elementos que componen a este cubo? Pues tendríamos que pasarnos a otro modo de edición, que es el Edit Mode. Ahora mismo estamos en Object Mode y lo que queremos es editar vértices, aristas y caras. Pues si desplegamos aquí este menú, aquí nos aparecen los diferentes modos de edición. Vamos a seleccionar Edit Mode. En Edit Mode ya podemos seleccionar vértices, aristas y caras. Aquí tenemos el menú para decirle a Blender lo que queremos seleccionar. Ahora mismo yo tengo vértices, entonces puedo seleccionar un vértice y con G lo puedo mover. Puedo seleccionar aristas y seleccionar una arista y rotar, por ejemplo. O las caras, seleccionar caras y seleccionar esta cara y también moverla. Si tienes un numpad en tu teclado, puedes alternar entre vértices, aristas y caras con 1, 2 y 3. Como yo no tengo numpad en mi teclado, me he tenido que crear unos atajos personalizados. Todas las opciones de Blender puedes convertirlas en un atajo personalizado e incluso añadirlo al menú de favoritos, que se abre con la letra Q. Ahora mismo no tengo nada en el menú de favoritos, ¿vale? Y el shortcut personalizado es muy fácil. Yo hago clic derecho sobre la opción que quiero personalizar y le doy a asignar shortcut. Entonces yo le voy a asignar el shortcut Command 1, a aristas le voy a asignar el shortcut Command 2 y a las caras el shortcut Command 3, de tal manera que si yo ahora hago Command 1, Command 2 y Command 3, puedo alternar entre la selección de vértices, aristas y caras. Para volver al modo de edición Object, al Object Mode, normalmente si das a Tab, alternas entre Object Mode y Edit Mode. Lo que pasa es que yo tengo una configuración especial, y es que al dar al Tab me sale un Pie Menú, se llama Pie Menú, en el que tengo todos los modos de edición y puedo seleccionar directamente Object Mode. Ahora después os enseñaré cómo lo he hecho para tenerlo así. No es necesario que lo tengáis así exactamente. Bueno, yo me he acostumbrado a usarlo así. Es una manera de hacerlo. Cuando hacemos clic derecho sobre un objeto, nos aparecen todas las opciones que le podemos dar a ese objeto. Pero es un menú contextual. Quiere decirse que si yo me paso a Edit Mode y hago clic derecho con el ratón, me van a salir unas opciones un poco diferentes. Dependiendo del modo de edición en el que estemos o del objeto que tenemos seleccionado, nos van a salir unas opciones u otras específicas para eso que tenemos seleccionado. Antes de comenzar con el proyecto vamos a hacer unas configuraciones previas, ¿vale? Y para ello nos vamos a ir a el menú de preferencias. Para abrir el menú de preferencias vamos a darle a F4 y nos vamos a ir aquí abajo, preferencias. Y aquí tenemos todas las preferencias del programa. Podríamos, por ejemplo, en esta de interface, cambiar el idioma de la interface del programa. Y lo primero que voy a hacer va a ser irme a Input. Y en Input vais a ver que yo tengo marcada la opción emular el numpad, porque mi teclado no tiene numpad. También tenéis emular el botón central del mouse, pero yo os vuelvo a decir que os recomiendo que os agenciéis un ratón que ya tenga rueda central, botón central, ¿vale? Después en la opción Kima
aquí es donde tengo yo marcado que con Tab me abra el Pie menú con los modos de edición. Pero bueno, es igual si lo tienes que hacer desplegando este menú o con Tab, ¿vale? No es obligatorio tenerlo así. En System, yo lo que tengo es que el Undo, o sea, los Control Z que se pueden hacer, me lo he puesto a 240. A lo mejor os parece una barbaridad, pero prefiero tener 240 Undo que quedarme luego corta, sin Undos, ¿vale? Aquí tenemos los complementos o los add-ons, ¿vale? Donde vamos a añadir complementos que crea la gente de la comunidad de Blender y los comparten de forma gratuita con la comunidad. Hay muchos de ellos muy útiles y uno que vamos a necesitar y que le vamos a instalar ya es el nodo Wrangler. Y luego veréis por qué lo necesitamos. Es un complemento, un add-ons que tiene muchas utilidades cuando hagamos los shaders, cuando hagamos los materiales personalizados. Lo buscamos aquí en el buscador y marcamos la casilla. Otro complemento que vamos a necesitar es el Extra Object. Simplemente con poner aquí Extra ya aparece el Extra Mesh Object y también clicamos la casilla porque también lo necesitamos. Y por último, aquí abajo tenéis un icono en el que yo tengo marcado la opción de Autosave. Quiere decir que todas las preferencias que yo cambie en la pestaña de preferencias se van a guardar automáticamente. Si no la tuviera clicada, tendría que guardarlas manualmente cada vez que haga un cambio. Darle a guardar preferencias. Pero yo prefiero tener el autosave activado y ya está. Y ya podemos cerrar aquí el panel de preferencias. Una página curiosa y bastante útil es extension.blender.org, donde tenéis un listado de todos los add-ons o complementos y es súper fácil instalarlos desde aquí. Yo me busqué aquí el Screencast, que es para que se vean los shortcuts que yo estoy pulsando en mi teclado, para que se puedan ver en pantalla. Y es muy fácil, simplemente abrís el complemento que queréis instalar, os viene una información sobre para qué sirve, cómo se instala, etcétera. Y si le dais a Get Add-ons, conseguir este add-on, dice arrastrar y arrojar dentro de Blender. Entonces, si yo arrastro y lo echo dentro de Blender, bueno, me va a decir que ya está instalado, pero si no, lo podríamos instalar muy fácilmente. Este complemento en cuestión lo accedo a él dando clic a la N para desplegar este panel lateral del viewport en el que hay bastantes cosas interesantes y con N lo vuelvo a colapsar. Bueno, y a partir de ahora ya nos ponemos a trabajar en nuestro proyecto. Vamos a empezar con el modelado del objeto, así que venga, vamos allá. Bueno, para empezar con el modelado, lo primero que voy a hacer va a ser colapsar estos editores porque ahora mismo no necesito la línea del tiempo, lo que necesito es tener espacio en el viewport y lo segundo que voy a hacer va a ser con la letra A, voy a seleccionar todos los objetos de la escena y con X le voy a decir que me los elimine porque voy a añadir ahora una esfera y quiero empezar con la escena totalmente limpia. Voy a hacer clic en el número 1 para situarme en la vista frontal. Con 1 nos situamos en la vista frontal. Con 3 en la vista lateral. Aquí podéis ver en qué vista es en la que estáis. Estamos ahora en la derecha, la vista derecha. Si le doy a control 3, me pasa a la izquierda. Si le doy al número 7, me pasa a la vista superior. Y si le doy al número 9, me pasa a la vista inferior. 1, frontal. 3, lateral. 7, superior. Y 9, inferior. Luego tenemos otras vistas, pero estas son las que más vamos a utilizar. Entonces, haciendo clic en 1, nos situamos en la vista frontal y lo que vamos a hacer es añadir el primer elemento, que va a ser una esfera. Vamos a darle a Shift y A, y en este menú contextual vamos a entrar dentro de Mesh y vamos a buscar UV Sphere, una esfera. Aquí la tenemos, voy a acercar un poquito más. Y lo que necesito hacer ahora es cortar la esfera por la mitad. Para eso, lo primero que voy a hacer va a ser entrar en el modo de rayos X. Para entrar al modo de rayos X tenéis aquí este icono que dice cambiar a rayos X. Si hacemos clic, se queda como un poco de lado todo lo que tenemos en el viewport.
pero yo suelo utilizar el shortcut que es Alt Z. Bueno, aquí en los atajos que aparecen en la pantalla no sé por qué no me aparece Alt, pero es Alt, ¿vale? No Command ni Control, sino Alt. Alt Z para volver otra vez a el modo sólido, a la vista sólida, y Alt Z para volver otra vez a los rayos X. Y lo que voy a hacer va a ser entrar en Edit Mode. Estamos en Object Mode, vamos a pasarnos a Edit Mode, vamos a darle a Tab y elegir Edit Mode. Si tú no tienes el Pie menú activado, pues directamente con Tab entras en Edit Mode. Y vamos a hacer una selección rectangular. Por defecto es la herramienta de selección que tenemos. Si vuelvo otra vez con T a sacar las herramientas básicas y despliego aquí, vamos a ver que hay diferentes tipos de selección, y nosotros el que tenemos es la caja de selección, que bueno, es la más habitual, porque luego también tenemos la selección de círculo o la selección de lazo. La selección de círculo probablemente la utilicemos luego, pero de momento vamos a utilizar la caja de selección y vamos a dibujar directamente una caja, así, para seleccionar la parte de abajo de la esfera. ¿Por qué lo hacemos en el modo rayos X? Voy a seleccionar dándole 2 veces a la A, me voy a salir otra vez al modo sólido, y si yo aquí dibujo una caja de selección, lo que ha pasado es que la parte que yo veía se ha seleccionado, pero la parte que no veía no se ha seleccionado. Por eso esta selección la tenemos que hacer estando en el modo rayos X. Y una vez que lo tenemos seleccionado, con la X le vamos a decir que nos elimine las caras y nos quedamos solamente con media esfera. Podemos volver otra vez al modo sólido. Con la herramienta de selección de vértices, que la tenemos seleccionada, y lo que vamos a hacer es seleccionar este vértice que hay aquí en la punta. Si no lo puedes seleccionar bien, pues tienes que orbitar para poderlo seleccionar y después volver a la vista frontal, porque desde aquí vamos a dar mejor. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a activar la herramienta proporcional. Para activar la herramienta proporcional podemos hacer clic aquí en este icono, pero yo suelo utilizar el shortcut, que es la letra O, y es lo mismo. Con O activamos la herramienta proporcional y si volvemos a darle a la O, la deseleccionamos. La herramienta proporcional es una herramienta que permite hacer transformaciones, pero que no solamente afecta a lo que tenemos seleccionado, sino a todo lo que está alrededor. Es un poco extraña, ¿vale? Pero sirve para muchas cosas. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, le doy a la G y a la Z para mover ese vértice, vas a ver que me aparece un círculo blanco alrededor, que es el área de influencia de la herramienta proporcional. Te puede pasar que a ti no te aparezca nada porque la tengas demasiado expandida y con la rueda del ratón tengas que mover la rueda del ratón para hacerla más pequeña y poderla ver. Y lo que yo quiero es que este vértice, lo que quiero es desplazarlo en el eje Z, pero afectando a todo lo que hay alrededor. Entonces poco a poco voy a ir bajando el vértice y con la rueda del ratón ampliando el radio, mientras voy aplastando un poquito, así, que se quede bien aplastadito, como por ahí más o menos. Y ahora voy a deshabilitar la herramienta proporcional, le voy a dar a la O y la quito, ¿vale? Y lo que voy a hacer a continuación es una selección en bucle, porque yo lo que quiero ahora es seleccionar todos los vértices que hay aquí en la parte de abajo. Podría hacer una caja de selección y seleccionar todos los vértices, pero para que veáis cómo se hace, voy a hacer una selección en bucle, que es con la tecla Alt pulsada. Me voy a situar en una arista que una 2 vértices que estén en el bucle que yo quiero seleccionar, y haciendo clic selecciono todo el bucle. Imaginaros que lo que quiero es seleccionar todo este bucle de aquí hasta aquí, pues entonces haré clic en la arista que hay entre un vértice y el otro para seleccionar todo este bucle. Vale, lo mismo para las aristas. Si yo me paso a las aristas, selecciono esta arista, pues selecciono todo el bucle de aristas, y así también. Y lo mismo con las caras. En este caso yo lo que necesito son los vértices. Y lo que voy a hacer va a ser una extrusión, pero hacia dentro de la esfera. Entonces le voy a dar a la E y ahora le voy a dar a la S y voy a arrastrar un poquito el ratón para meter ese bucle de vértices aquí, un poquito para adentro. Lo siguiente que voy a hacer va a ser duplicar este bucle de vértices. Le voy a dar a Shift y D y ahora he duplicado ese bucle de vértices, pero dentro
del objeto esfera y yo lo que quiero es sacar ese bucle de vértices. Entonces le voy a dar a la P y me va a decir separar. ¿El qué quiere separar? Quiero separar lo que tengo seleccionado. Entonces al hacer clic he separado la media esfera del bucle de vértices. Si me vuelvo a Object Mode, tengo ahora la esfera. Aquí lo podemos ver en el editor escena. Tengo la esfera y luego tengo otro objeto que es el bucle de vértices. Entonces me voy a situar en la vista frontal de nuevo. Voy a entrar en Edit Mode teniendo seleccionado ese bucle de vértices que lo tenemos aquí. Con la A lo voy a seleccionar todo y ahora sí voy a hacer una extrusión hacia abajo. Le voy a dar a la E, a Z y voy a hacer la extrusión en el eje Z. Así un poquito, ¿vale? No mucho. Lo voy a seleccionar todo con A y voy a hacer clic derecho con el ratón y le voy a dar a subdividir, para dividirlo en más caras. Pero me voy a ir a la pestaña de última acción, que la tenemos aquí, y en la pestaña de última acción me pregunta cuántos cortes quiero dar. Y voy a ponerlo así, un poquito más. Voy a darle más cortes para hacer cuadraditos más pequeños y ya podemos salir de aquí. Ahora voy a volver a darle a la A para seleccionar todo y ahora me voy a pasar a la herramienta de selección de caras, que yo lo tengo en Control 3 porque lo tengo configurado así en un shortcut personalizado. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir a este menú superior que hay aquí donde pone Select. Voy a desplegar este menú y tenemos varias opciones de selección. Hay una que es Select Random, que es la que vamos a usar. Hay otra que es Checker de Select, que lo que va a hacer es que nos va a seleccionar una sí y otra no, y algunas veces es útil para determinadas cosas, pero en este caso le voy a dar a Select Random y que me seleccione de forma random algunas casillas y otras no. Aquí podemos cambiar lo random que es, ¿vale? Las partes random que queremos seleccionar o no. Si no nos gusta lo que ha hecho, lo podemos cambiar. Podemos ampliar también el radio, pero así está bien. Y lo que voy a hacer ahora es darle a Command I para invertir la selección. Y en algunas partes donde no se ha quedado seleccionada ninguna cara, pues lo voy a hacer así manualmente. Porque ya veréis ahora esas caras las vamos a eliminar y necesitamos que sea un poco en plan random. Entonces voy a seleccionar alguna más. Así más o menos. Y voy a darle a la X y le voy a decir que me elimine esas caras para que se me quede como algo así. Voy a salir a Object Mode y voy a seleccionar la parte de arriba de la esfera y me voy a ir a el apartado de los modificadores que lo tenemos aquí. Los modificadores son como pequeños plugins que nos hacen transformaciones, pero que solamente son efectos visuales. Realmente no modificamos la geometría del objeto. Entonces voy a añadir un modificador. Depende de la versión de Blender que tengas. En las nuevas versiones ya aparece el menú colapsado. Antes estaba expandido, podías ver todos los modificadores, pero ahora aparece así colapsado y el que yo necesito está aquí dentro de Generate en Subdivision Surface. Vamos a dar a Subdivision Surface y como veis pues nos ha suavizado la forma de la geometría. Le vamos a poner un nivel más, a 2, y además vamos a hacer clic derecho con el ratón y le vamos a decir que nos ponga sombreado suave para que se nos quede como todo así suavecito. Ahora vamos a seleccionar esta parte y también le vamos a añadir un modificador Subdivision igual que hemos hecho. Le vamos a poner a nivel 2. Vamos a volver a entrar en Edit Mode con A. Vamos a seleccionar todo y vamos a volver a hacer una extrusión pero hacia adentro de la esfera. Entonces le vamos a dar a la E y a la S y vamos a arrastrar un poquito el ratón para crear un poquito de volumen. Aquí vamos a volver a Object Mode y lo tendríamos más o menos así. Lo que voy a hacer es que lo voy a desplazar un poquito en el eje Z para que se quede incrustado un poquito dentro de la esfera, así. Y también le vamos a poner sombreado suave. Con esto tendríamos más o menos la parte inferior y superior del macarón. Lo siguiente que voy a hacer va a ser que esta parte me la voy a duplicar con Shift y D y con S la voy a hacer un poquito más pequeñita hacia adentro y con R y Z la voy a rotar para que se quede una masa así como un poco rara, que es exactamente lo que quiero porque he probado muchas cosas para hacer la parte crujiente del macarón y al final esto es lo que mejor me parece a mí que queda.
Y lo que sí que voy a hacer es que voy a entrar otra vez en Edit Mode y voy a seleccionar otra vez este bucle. Con S lo voy a escalar un poquito más hacia adentro y con E le voy a hacer una extrusión así en el eje Z. Voy a escalarlo un pelín más, así, para que se quede como por atrás de lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Como algo así. Y con E y S lo voy a volver a escalar así hacia adentro y ahora con E y Z lo voy a escalar hacia arriba. Podemos cerrar este hueco con F y lo que sí que voy a hacer es que para que se quede más suavizado esto le voy a dar a la I para hacer un inset y voy a arrastrar el ratón y se va a quedar así como un poquito más suave la parte de dentro. Voy a nombrar los objetos para saber lo que es cada cosa y a esta parte de aquí me voy a ir a el editor escena, voy a hacer doble clic y voy a poner corteza superior y estas dos partes que hemos hecho aquí las voy a meter en una colección. Seleccionándolas voy a darle a la M y voy a decir nueva colección y voy a poner corteza inferior. Y lo que voy a hacer ahora es que tanto esto como esto me lo voy a duplicar con Shift D. Lo voy a desplazar con G y Z en el eje Z. Voy a darle a la R y a la I y le voy a decir 180. Voy a escribir 180 directamente en el teclado. Voy a subir un poquitín más para arriba, como por aquí más o menos. Y ahora lo voy a seleccionar todo con una caja de selección y me lo voy a subir aquí al nivel del cursor 3D, que es este símbolo que tenemos aquí. Vamos a hacer ahora el relleno del macaroon, pero antes lo que voy a hacer es ocultarme los otros objetos. Voy a ocultar las dos colecciones para quedarme con el viewport en blanco y lo que voy a hacer es añadirme un nuevo objeto que va a ser una estrella, que es uno de los objetos extra que vienen en el complemento extra object que hemos instalado al principio. Si no lo has hecho, pues simplemente en F4 preferencias add-ons buscas extra y activas la casilla de extra mesh object. De tal manera que ahora cuando demos a Shift y A dentro de mesh hay un apartado que pone extras y dentro de extras hay un objeto que se llama estrella simple. Hacemos clic sobre estrella simple y aquí nos aparece la ventana de última acción. Si nosotros movemos, rotamos, escalamos o hacemos cualquier otra opción, perderemos la ventana de última acción y la necesitamos para configurar el número de puntas que queremos que tenga la estrella, la altura, que yo la voy a hacer un poquito más alta, y también el radio interior y el exterior. Si nos situamos en la vista superior, podemos hacer las puntas que sean más picudas o menos picudas. Algo así más o menos, tampoco hace falta que sea exacto, ¿vale? Como algo así. Y lo que voy a hacer es que a este objeto le voy a añadir un Subdivision Surface. Este modificador lo voy a poner a nivel 2 y voy a entrar en Edit Mode. Voy a hacer clic sobre este icono para que me adapte el modificador a la forma de la estrella ya modificada. Y ahora lo que voy a hacer es que necesito hacer unos cortes en bucle. Y para eso voy a darle a Command R para hacer un corte. Nos aparece una línea amarilla justo por donde vamos a cortar. Pero yo necesito no solamente un corte, sino varios cortes. Entonces voy a mover la rueda del ratón para hacer varios cortes, más o menos por aquí así, los confirmo. Ahora me voy a pasar a la vista de rayos X, voy a seleccionar esta parte de aquí y voy a activarme la herramienta proporcional porque voy a rotar en Z para retorcer la estrella y hacer como si fuera un muelle. Entonces voy a darle a R, a Z y voy a empezar a rotar así y voy a ir ampliando el radio para que me vaya rotando el resto del objeto, como algo así más o menos. Podemos también rotarlo de forma independiente, podemos seleccionar esta parte, quitar la herramienta proporcional, darle a RZ y rotarlo un poquito más si lo queremos un poquito más retorcido. Como algo así más o menos, ya salir de la herramienta de rayos X, algo así, no tiene por qué ser perfecto, ¿vale? Ya veréis por qué luego. Vamos a darle a Object Mode, vamos a ponerle sombreado suave y lo vamos a escalar en DFZ.
para que se nos quede como algo así. Y ahora lo que podríamos hacer es, que creo que quedaría mejor, es pasarnos a la herramienta de selección de caras, darle a la C, que es la herramienta circular, la herramienta de selección circular, y seleccionar todas estas caras. Y ahora con escape nos salimos de la selección circular y podemos escalar un poquito esta parte, escalarla un poco, y vamos a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo. Voy a con la herramienta de selección de caras y C, ahora escape, y escalar un poquito para escalar esa parte, que se quede así, que se quite un poco más la forma de la estrella, ¿vale? Voy a salirme a Object Mode y lo que voy a hacer es volver otra vez a poner visibles lo que teníamos oculto. Con G y Z esto me lo voy a subir para arriba, y lo que voy a hacer es ampliarlo. Si por ejemplo le damos a la S y con Shift apretado podemos escalar un poquito más despacio, y es que yo lo que quiero es que el relleno, voy a escalarlo un poquito más en Z, que el relleno sobresalga un poquito fuera del macaron. Quiero que se quede como así, un poquito más para afuera. Así que a lo mejor podríamos seleccionar las cortezas interiores y también escalarlas un poquito, porque se nos han quedado un poquito demasiado pequeñas. Luego cuando le añadamos los materiales vamos a ver qué tal nos queda, pero bueno, algo así más o menos, ¿vale? Y no sé si podemos clonar, no sé qué tal va a quedar este cloning, pero bueno, con Shift y D lo podemos clonar y escalar para hacer la parte de aquí arriba donde vamos a poner la frambuesa. Vamos a escalarlo un poquito en Z. Lo que voy a hacer va a ser entrar en Edit Mode, voy a pasar a los radios X, voy a seleccionar esta parte, activar la herramienta proporcional y lo voy a escalar. Voy a hacer la herramienta proporcional más pequeña y lo voy a escalar. Y una cosa que voy a hacer es que en vez de que sea tan perfecto, me voy a seleccionar la corteza superior y las dos inferiores y las voy a rotar un poquito. Y las voy a rotar un poquito para que no sea, me voy a poner en la vista lateral y aquí también voy a rotar un poco, para que no esté exactamente recto, que esté un poquito torcido. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser las moras y los arándanos. Antes de continuar voy a nombrar el relleno y voy a ponerle aquí un relleno superior, bueno, para entenderme yo, simplemente para tener un poquito de orden. Bueno, una cosita que os quiero comentar: si tenéis una colección seleccionada y añadís un objeto, el objeto se va a añadir a la colección que tenéis seleccionada. Entonces, para que eso no os pase, si habéis estado trasteando con las colecciones, aseguraos de no tener seleccionada ninguna colección, para que el objeto que añadáis nuevo se os añada en la colección general y no en una de las que ya tenéis creadas. Las frambuesas, lo que voy a hacer es que, bueno, voy a crear una frambuesa de cero nueva, pero me voy a importar unas frambuesas que ya tengo en otro archivo que hice para otro tutorial, simplemente para que veáis cómo se puede reutilizar las cosas que ya hemos creado en otros archivos de Blender, explicaros cómo se hace para poder importar y reutilizar cosas que ya hemos hecho. Entonces me voy a asegurar de que este archivo esté guardado y me voy a abrir el archivo en el que tengo las frambuesas que quiero reutilizar, que es este aquí, Hora de la Merienda, que os lo recomiendo que lo veáis. Lo que voy a hacer es seleccionar una de las frambuesas, buscarla en el lío que tengo aquí y haciendo clic derecho con el ratón, marcarlo como un asset. Marco como asset y podemos seleccionar otras frambuesas también, por ejemplo esta, y marcarla como un asset. Y veis que se le pone aquí un icono como si fueran unos libros. Bueno, pues quiere decir que ya están marcados como un asset, así que me voy a volver al archivo en el que estaba trabajando. Voy a hacerme aquí un split horizontal para desplegarme aquí esta parte, y en el editor voy a seleccionar Asset Browser. Aquí en el Asset Browser hay algunos que te vienen ya por defecto instalados, pero yo lo que voy a hacer es traerme mis propios archivos. Entonces tendría que irme a F4, Preferencias, y aquí en File Path tenemos un archivo que pone librería de assets. Entonces yo puedo añadir aquí, tengo que buscar el tutorial donde tenía las moras, voy a añadir toda la carpeta. No sé muy bien lo que habrá o no, pero digo yo que las moras, sí, aquí están las moras.
Entonces, una vez que las tengo aquí, ya me las puedo añadir a la escena. Bueno, están muy pequeñas, las tengo que escalar. Como es un sistema de partículas, aquí están las bolitas que componen la mora, ¿vale? Me la voy a mover para acá. No sé muy bien en qué parte del espacio ha quedado la mora, muy lejos, ¿vale? Me la tengo que mover. Para escalarlo tendría que seleccionar también las bolitas, escalarlo todo junto porque es un sistema de partículas, ¿vale? Entonces si quiero que se escale, ahora haremos la mora de cero para que veáis que es muy fácil, ¿vale? Pero simplemente la quería dejar colocada en su sitio. Bueno, más o menos creo que está a lo mejor demasiado grande, no lo sé, o bueno, no, más o menos bien así, ¿vale? Una cosa que voy a hacer es ocultar los gizmos porque me están molestando un poquillo, y para ocultarlos voy a hacer clic aquí en este icono para ocultar o mostrar los gizmos. Esto me lo voy a bajar para abajo para tener aquí un poquito más de espacio, y el cursor 3D que lo tenemos aquí me lo voy a mover a otro lado, me lo voy a situar como más o menos por aquí. Voy a apretar la tecla Shift y hacer clic derecho con el ratón, y ahora lo que yo añada a la escena se va a añadir justo donde está el cursor 3D. Voy a añadir una esfera, la voy a hacer un poquito más pequeñita, me voy a acercar un poco, y la voy a escalar un poquito en el eje Z, así hacia arriba. Voy a entrar en Edit Mode, voy a activar los rayos X y voy a seleccionar esta parte de aquí y la voy a eliminar con X. Voy a volver a Object Mode y a quitar los rayos X, y ahora a continuación un poquito más aquí, un poquito más al lado, voy a añadir aquí otra esfera, la voy a escalar como más o menos así, y lo que voy a hacer es que me voy a ir a la vista aislada para poder trabajar un poco más cómodamente. Voy a ir a View, Local View, Toggle Local View. Con el numpad hay un shortcut, pero como yo no tengo numpad, pues lo tengo que hacer así. Y al entrar en la vista aislada, estoy en una vista en la que solamente tengo este objeto. Y lo que voy a hacer va a ser entrar en Edit Mode. Con la herramienta proporcional activada, voy a cambiar el modo de selección a el círculo y voy a ir seleccionando. Tengo que hacer la influencia de la herramienta proporcional más pequeña. Voy a ir con G moviendo algunas zonas para hacerle algunos bollitos que no quiero que esté tan perfecta, quiero que esté como un poco abollada esta esfera. Entonces voy a ir seleccionando como pequeñas zonas y las voy a ir moviendo con G hacia arriba o hacia abajo para que esta bolita esté un poco deformada. Algo así. Voy a ponerle sombreado suave y me la voy a duplicar con Shift y D, la voy a mover en el eje X, y aquí lo que voy a hacer es que la voy a escalar un poquito en X para que sea diferente, y la voy a rotar en X también. Podemos volver a entrar en Edit Mode y seguir editándola como hemos hecho antes para cambiarle un poco la forma. Y me la voy a duplicar una tercera vez, me la voy a mover para acá, la voy a escalar un poquito en Z y rotar un poquito en X, y la puedo hacer también un poquito más pequeña. Esta también la puedo hacer un poquito más pequeña, y ahora voy a seleccionar las tres juntas, voy a darle a la M y voy a crear una colección que voy a llamar bolitas frambuesa. Me voy a salir de la vista aislada, y lo que voy a hacer es que a esta esfera cortada le voy a crear un sistema de partículas, y para eso me tengo que ir aquí a este icono, sistema de partículas, y añadir un sistema de partículas nuevo. Y en vez de emisor, que emisor sería para que emita partículas, lo que voy a hacer es que lo voy a poner air, ¿vale? Pero este pelo lo que yo quiero es que se renderice como una colección. Aquí en el apartado render as, renderizar como una colección. Y aquí un poquito más abajo, donde pone qué colección es la que queremos, pues queremos bolitas frambuesa. Se han creado instancias de estos tres. Son como una especie de efecto óptico, no son realmente geometría 3D. Y lo que voy a hacer es que voy a reducir el número aquí en number, porque
estas son demasiadas, las voy a reducir bastante, como a 100 y algo, por ejemplo. Y aquí en el render lo que voy a hacer es aumentar la escala para hacer las bolitas más gorditas. Más a lo mejor, así más o menos, podemos reducirlas un poco en número. Lo que voy a hacer es rotarla en X 180 grados para ponerla así en vertical y la voy a desplazar aquí a la altura del suelo. Y ahora vamos a hacer el arándano, que también es fácil. Las bolitas me las voy a mover más para acá para que estén fuera de la escena cuando hagamos el render. Y en este mismo sitio donde hemos puesto el cursor 3D me voy a añadir otra esfera y me voy a pasar otra vez a la vista aislada. Esta esfera la voy a escalar un poquito en Z, voy a entrar en Edit Mode y lo que voy a hacer va a ser con la herramienta circular, voy a seleccionar esta parte de aquí y con Shift apretado voy a seleccionar también esta parte de aquí. Voy a darle a SZ0 para dejarlo plano y ahora voy a darle a la I para hacer un inset y dejar aquí esta parte así. Voy a darle a E y Z para hacer una extrusión hacia abajo y lo voy a escalar y ahora voy a hacer otro inset y otra extrusión hacia abajo en Z y otra vez lo voy a escalar para que se quede algo así más o menos. Y ahora voy a cambiar el modo de selección y con la herramienta de caras seleccionada y con Alt pulsado voy a seleccionar este bucle de caras. Voy a darle a la E y a la Z para ahora hacer la extrusión en Z. Voy a darle a la S para escalar esto un poquito, a lo mejor me he pasado, con la G lo voy a bajar y voy a seleccionarlo todo. Me voy a ir a los modificadores, voy a añadir un modificador de subdivisión, lo voy a poner a nivel 2 y ahora voy a seleccionar varias de estas caras y las voy a desplazar en Z y luego de forma un poco random voy a ir seleccionando así para deformar este borde, hacerlo como si fuera ondulado. Y aquí abajo también voy a volver a entrar en Edit Mode porque y cambiar a la herramienta de selección circular con C, seleccionar esta parte, pero las caras, ¿vale? Las caras, ahora sí, con C, seleccionamos esas caras, con escape salimos de la herramienta circular y con E voy a hacer una extrusión en Z, así como para adentro y lo voy a escalar un poquito así, como si tuviese ahí ese rabito. No se va a ver eso, ¿vale? Esto no se va a ver, pero bueno, si lo queremos que se vea un poquito mejor, lo podemos hacer así con un corte. Aquí, por ejemplo, si queremos, también le podemos hacer un corte para que esa curva se quede así un poquito más cerrada. Y ya estaría, no voy a hacer mucho más con el arándano. Después le duplicaré para poner más y nos vamos a salir de la vista aislada. Bueno, este arándano es gigantesco, obviamente hay que escalarlo, ¿vale? Y lo tendríamos por aquí. Voy a renombrar todos los objetos. Pues a continuación lo que vamos a hacer va a ser entrar en el workspace de sculpting porque el macaroon está demasiado perfecto y tenemos que hacerle algunas abolladuras, algunas imperfecciones, la nata que parezca un poquito más realista. Eso lo vamos a hacer en el workspace de esculpido. Vamos a empezar por la corteza, vamos a seleccionar la corteza superior, vamos a tener que aplicar el modificador Subdivision. Acordaros que le hayamos añadido un modificador Subdivision para suavizar la superficie, así que vamos a irnos aquí al menú de los modificadores y desplegando esta pestañita le vamos a decir Apply, aplicar el modificador. Ahora si entramos en Edit Mode vais a ver que la superficie del macaron está como más subdividida. Vamos a volver a Object Mode y nos vamos a mover a Sculpting, que lo tenemos aquí, el Workspace de esculpido. Como veis, la interface tiene muchas herramientas diferentes al layout. Depende de la versión de Blender que tengáis, pueden aparecer de una manera u otra colocadas, pero son las mismas. Las herramientas básicas las tenemos aquí y las podemos desplegar para verlas todas. Como veis, hay un circulito que nos indica por dónde está pasando el pincel. Este circulito le podemos hacer más grande si apretamos F y estiramos con el ratón, o más pequeño si lo necesitamos más pequeño. Con Shift y F vamos a cambiar la fuerza de ese pincel
ahora mismo está como a una fuerza media, lo vamos a dejar así, a una fuerza media. Y yo lo que quiero hacer es deformar un poquito la corteza del macaron. Para eso voy a seleccionar la herramienta Inflate, que la tenemos aquí, Inflate o Deflate. Si os fijáis, aquí en el panel lateral lo podemos también sacar con N. Si nos vamos a Tool, es igual, ¿vale? Es el mismo panel. Tenemos inflar o desinflar. Tenemos marcado inflar, que es lo que queremos hacer, inflar. Si eligiéramos desinflar, pues haríamos lo contrario, ¿vale? Hay una serie de shortcuts en este workspace para poderlo manejar mejor. Si por ejemplo lo tenemos en inflate y yo aprieto control, lo que voy a hacer es desinflar. Para poder alternar entre inflar y desinflar podemos usar control, pero en este caso vamos a inflar. Entonces lo suyo es utilizar este workspace con una tableta digitalizadora, porque aquí veis que hay un símbolo. Estos símbolos se refieren a la presión de la tableta digitalizadora y es mucho más preciso trabajar con tableta. Pero bueno, en este caso, como vamos a hacer pequeñitas modificaciones con el ratón, lo podemos hacer perfectamente. Y lo que voy a hacer va a ser pues que con la herramienta Inflate voy a incidir un poquito en los bordes, así como un poco de forma random, para hacerlos crecer un poquito y que no sean tan rectos ni tan perfectos, que sean como un poquito más irregulares. Vamos a ir orbitando y rotando para poderlo hacer a lo largo de todo el borde. Damos así pequeñas pasaditas para irlo deformando un poco. Ahora me voy a cambiar de herramienta, voy a seleccionar la herramienta Elastic Grab y lo que voy a hacer es ampliar un poquito el pincel, ¿vale? Hacerlo un poquito más grande con Effer y voy a ir subiendo y bajando la geometría así. En algunos puntos lo bajo, en otros lo subo para deformarlo todavía un poquito más. Tiene que ser algo sutil, ¿vale? No tiene que ser algo demasiado visible. ¿Vale? Algo así, para que esté un poquito irregular y no sea perfecto. Y también en la superficie de la corteza voy a hacer algunos pequeños desperfectos, muy pequeñitos, ¿vale? Como para que no sea tan perfecta, que tenga algunos pequeños desperfectos. Me voy a coger la herramienta Clay. Con la herramienta Clay lo que vamos a hacer es añadir geometría y con control la vamos a quitar. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una pequeña pasadita por aquí, pequeñitos bollitos. Si dejamos el pincel incidiendo, pues vamos aumentando lo que estamos haciendo, lo vamos aumentando. Y ahora con control voy a hacer la operación contraria. Lo que voy a hacer es quitar un poquito de geometría, hacer como pequeñas abolladuras. Podemos hacer el pincel un poquitín más pequeño y volver a hacer otra pasadita aumentando el bollito para que haya bollitos como más gorditos, otros más finitos, ¿vale? Y ahora con control hago los bollitos hacia adentro. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a seleccionar la herramienta de suavizar, la herramienta Smooth. Voy a aumentarme el tamaño del pincel, voy a bajarle la fuerza un poquito y voy a dar una pequeña pasadita para suavizar lo que hemos hecho, ¿vale? Si se nos ha quedado demasiado fuerte, lo podemos suavizar un poquito para que no sea tan evidente, ¿vale? Le podemos dar una pasadita para suavizarlo. Vamos a hacer lo mismo con la corteza de abajo. Ya tengo también la corteza de abajo, he hecho lo mismo, he aplicado el modificador Subdivision, me lo he traído a Sculpting, he utilizado el pincel Inflate en los bordes, luego con Clay he añadido y quitado un poquito de geometría y ahora lo estoy suavizando. Vamos a pasar ahora a la parte de la nata. Vamos a volver a Layout, vamos a aplicar el modificador y nos vamos a ir a Sculpting. Y aquí en la nata también voy a utilizar el pincel de Inflate. Lo voy a hacer un poquito más pequeñito. Lo que voy a hacer es primero inflar un poquito estos bordes para que sean un poquito más redondeados,
para que no sean tan duros. Bueno, como algo así más o menos, vamos a coger ahora otra vez la herramienta de Elastic Grab. Voy a hacer el pincel un poquitín más pequeño y lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho antes, levantar algunas zonas y bajar otras hacia abajo para que se quede como un poquito más irregular. Vale, como algo así más o menos, ¿vale? Vale, vamos a volvernos otra vez a layout porque ahora tenemos que hacer lo mismo con esta parte de la nata y es en la misma mecánica. Aplicamos el modificador, nos vamos a Sculpting y utilizamos el pincel inflate y el Elastic Grab. Antes de empezar a crear los materiales, me voy a crear el diorama. El diorama es un fondito que le vamos a poner y lo primero que voy a hacer es que el cursor 3D que lo tengo aquí, me lo voy a mover otra vez al centro del mundo. Voy a darle a Shift y C y voy a volver otra vez a dejar el cursor 3D en el centro del mundo. Me voy a situar en la vista superior con 7, con Shift y A voy a añadir un plano y lo voy a escalar. Lo voy a escalar bastante porque necesito un diorama un poquito grande. Voy a entrar en Edit Mode y con la herramienta de selección de aristas voy a seleccionar esta arista de aquí. Voy a darle a E y Z para hacer una extrusión en el eje Z y ahora voy a volver a seleccionar esta arista y le voy a dar a Command B o Control B para hacer un bisel. Y voy a darle unas vueltas al ratón para que este bisel sea un poquito más curvado. Me voy a salir a Object Mode y le voy a poner sombreado suave con clic derecho. Ahora me voy a ir a este icono de aquí que es la iluminación global y voy a usar la iluminación global para ver un poquito mejor lo que estoy haciendo con los materiales. Lo que voy a hacer es añadir un HDRI que es como una especie de configuración de iluminación, que hay muchos gratuitos por internet. Yo suelo utilizar uno que se llama Urban Street y la verdad es que es el que más utilizo. Os lo comparto dentro de la carpeta de Google Drive, aunque está gratuito por ahí, pero bueno, por si lo queréis usar. Y aquí en Color voy a hacer clic en este circulito amarillo, me voy a ir a Environment Texture, una textura de ambiente, voy a darle a Open y en el navegador voy a buscar donde tengo mi textura de HDRI. Y la tengo aquí y la que yo utilizo es esta Urban Street. Voy a abrirla, ahora mismo no vemos nada porque todavía estamos en el modo sólido, nos tenemos que pasar a el render aquí para poder ver el objeto ya iluminado. El HDRI suele venir con un fondito que es una imagen. Para quitarla lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al apartado render que está aquí. En Blender hay dos motores bueno, en realidad hay tres. El que estábamos usando hasta ahora era Workbench. Eevee es un motor de render menos realista pero muy rápido, y Cycles es el motor de render más realista que viene gratuito instalado por defecto en Blender. Entonces vamos a usar Cycles y le vamos a hacer clic en The Noise para que nos reduzca el ruido, y un poquito más abajo hay un apartado que pone Film, lo vamos a desplegar y dentro de Film hay una opción que pone Transparent y al hacer clic en esta opción el fondo se nos queda transparente y nos desaparece la imagen que teníamos. Entonces ahora, si yo me acerco un poquito, bueno, esta frambuesa, como ya me la he traído de otro archivo que ya tenía puesto los materiales, pues se ha quedado así, ¿vale? Lo demás está sin materiales, tenemos que crearlos. Vamos a empezar por los fáciles, como por ejemplo la nata, y las frambuesas son fáciles también. Para añadir un material a estos objetos nos vamos a el apartado para crear materiales y vamos a darle a New para crear un nuevo material. Dentro del material vamos a ver que tenemos un color base, podemos hacerlo metálico, podemos hacerlo más rugoso, menos rugoso. Lo primero que vamos a hacer es elegir un color. Yo no quiero que sea blanco exactamente, quiero que sea blanco pero un poquito roto, con un poquito de amarillo, una gota de amarillo. Como es una especie de crema, pues quiero que sea un poquito cremosa, brillante, entonces la rugosidad se la voy a bajar un poco, no totalmente, pero un poquito,
para que tenga un poquito de brillito luego cuando añadamos las luces. Más o menos por aquí estaría bien. Vamos a acercarnos un poquito más a ver si lo podemos ver mejor. El render de Cycles tarda un poquito en hacerse, y para añadir este material que hemos creado de nata, que lo podemos renombrar para tenerlos organizados los materiales, voy a seleccionar la nata de arriba. Ahora en la nata de abajo le voy a dar a Command o Control L y le voy a decir que me linke los materiales, linkar materiales. Entonces el mismo material que tiene esta nata de aquí pues se ha añadido a la de aquí arriba. Si hacemos cambios en el de abajo se van a replicar en el de arriba porque realmente es el mismo material. Para añadir el material de las moras, lo que vamos a tener que hacer, de la frambuesa vamos, lo que vamos a tener que hacer es irnos a las bolitas que hemos creado, las bolitas que hemos metido en una colección, que ahora mismo están aquí, no se ven muy bien, pero están aquí. Lo que voy a hacer es añadir un material nuevo a esta bolita. Me voy a seleccionar las bolitas de la colección de la frambuesa que me he traído y lo que voy a hacer es copiar el código hexadecimal del material que ya tenían para que sea el mismo. Entonces me copio este código hexadecimal y me voy a las bolitas de la frambuesa y aquí voy a pegar el código hexadecimal y ya tendríamos en la primera bolita de la colección ese código hexadecimal. Y ahora en la colección antigua de las que nos hemos traído no es exactamente el mismo color para las tres bolitas, es un poquito diferente. Entonces me voy a copiar el código hexadecimal de la segunda, me voy a ir a la segunda bolita y aquí voy a crear un nuevo material y voy a pegar el otro código hexadecimal. Y me falta un tercer color, no sé si es el mismo o ligeramente diferente, la verdad es que no lo recuerdo, más o menos, para que sean iguales. Pues aquí en la tercera voy a añadirle ese color. Sí que creo que este material está un poquito más brillante, un poquito menos rugoso, tiene 0,33, entonces a este que he creado nuevo también le voy a poner la misma rugosidad. El siguiente material que vamos a hacer por orden de dificultad es el del arándano, pero para hacer este material nos vamos a tener que abrir el shader editor, el editor de shaders, porque necesitamos un material un poquito especial. Entonces, bueno, vamos a añadir un material nuevo al arándano por defecto. Nos vamos a hacer un split vertical de la pantalla para tener aquí una parte y otra. Me voy a enfocar aquí el arándano para tenerlo a la vista. Y en este editor de aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el shader editor que lo tenemos aquí. Aquí tenemos un editor de shaders que van en función de nodos. Vamos añadiendo nodos y conectándolos entre sí a través de sus pines. Como veis tienen pines de color y normalmente pues si el pin es verde conecta con otro pin que sea verde también. Es mejor que hayáis instalado el nodo Wrangle, que lo hemos hecho al principio del tutorial, pero por si acaso no lo habéis hecho, pues os recuerdo que F4, preferencias, add-ons, buscáis aquí simplemente con que pongáis WRA, ya os aparece Wrangle aquí y lo activáis para tenerlo, porque lo vamos a necesitar. De entrada lo que voy a hacer aquí es seleccionar un color base, un color básico, luego ya veréis que lo vamos a modificar un poco, pero yo tengo un código hexadecimal que he estado usando que es 000A4CFS, que bueno, es como un azulito oscurito moradito, tono así parecido, ¿vale? Me voy a alejar un poquito porque necesito un poquito de espacio. Esto lo voy a mover un poquito para acá. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser añadir un nodo nuevo. Aquí en el shader editor añadimos objetos igual que en el viewport con Shift y A. Aparece el menú con todos los nodos. Hay 80.000 nodos. Yo no me los sé todos, ¿vale? Y normalmente lo que hago es buscarlo por el nombre. Busco Noise porque lo que necesito es este nodo, Noise Texture. No sé exactamente en qué parte del menú está. Lo suelo buscar siempre por el nombre porque no me acuerdo en qué parte del menú está, ¿vale? Por ejemplo, el nodo Wrangle, una de las cosas buenas que tiene es que tiene muchos shortcuts y lo que hacen es que facilitan un poco la elaboración de shaders. Si yo me sitúo en el Noise Texture y le doy a Control T, automáticamente me va a añadir estos nodos, el de Mapping y el de Texture Coordinate, que lo necesitamos. Lo único que vamos a tener que cambiar es el pin de salida. Lo tenemos en Generated
vamos a cambiarlo a Object, de Object a Vector y cambiamos esa unión. Lo siguiente, añadir un Color Ramp, que hago lo mismo, me voy a buscar y busco Ramp y aquí está Color Ramp. En Color Ramp lo que va a hacer es que nos va a ayudar a crear un degradado de color. Lo que vamos a hacer es unir esta parte de aquí que pone FAC con esta parte de aquí que pone FAC y el color lo vamos a unir al color base para ver la salida. Aquí veis qué es lo que está haciendo el Noise Texture que le tenemos aquí. Lo que está produciendo es esas manchas blancas y negras. Con el Color Ramp podemos aumentar el contraste. Podemos hacer que lo negro sea más fuerte o al contrario que lo blanco prevalezca. Pero yo lo que necesito es en este Color Ramp añadir unos colores personalizados. El primero que lo tengo aquí apuntado, es un código hexadecimal. Voy a hacer clic sobre este triangulito blanco para que me seleccione el negro y yo no quiero que sea negro, quiero que sea de otro color y le voy a poner un código hexadecimal. Voy a añadir un color más aquí dándole a más. Este color quiero que sea también moradito pero un poco más oscuro, que sea todavía más oscuro. Tenemos como un degradado de color. En este degradado yo lo que voy a hacer es, por un lado, voy a reducir la escala del Noise Texture para que estas manchas sean como un poquito más grandes, ¿vale? Entonces aquí en escala lo voy a reducir como a 1800 más o menos. Todo lo demás lo voy a dejar tal y como está. Y lo único es que el contraste de estos colores más oscuros lo voy a hacer un poquito más intenso. Voy a mover estos colores para que tenga un poquito más de contraste. Este tono no sé si podríamos hacerlo un pelín más clarito, pero un poquito solo, ¿vale? Así. Y después en la rugosidad se la voy a bajar, pero muy poco. O sea, quiero que sea un poquito brillante, pero no excesivamente, sino que esté como un poquito mate. Y con esto tendríamos el material del arándano. Quiero poner algunos como por el suelo, pero también si lo quiero poner como si fuera un adorno del propio macarons. También les haremos algunas pequeñas modificaciones para que no sean exactamente iguales. Podríamos, por ejemplo, en este arándano, en este segundo arándano, volver al Shader Editor, desvincular este material. Ahora mismo este material pertenece a 3 arándanos diferentes, pero si yo lo desvinculo, puedo modificar este material y hacer este arándano un poco diferente. Entonces, por ejemplo, podría la escala modificarla un poco. La escala del Noise Texture la podría modificar un poco. Lo único que en los materiales pues vamos a tener un poco ya de lío de materiales. Entonces aquí voy a poner arándano 3, bueno, arándano 1 porque es el primero que hemos hecho. Este material es el material del arándano 2. Y ahora vamos a hacer el más difícil, que es el material de la corteza. Este ya es un poquito más complicado, un poco más complejo, pero bueno, vamos paso a paso. Entonces vamos a añadir un nuevo material. Este le voy a llamar corteza superior. Entonces nos vamos a hacer aquí un poquito de sitio porque lo necesitamos. Me voy a ampliar la corteza para poderla ver mejor lo que está ocurriendo. Voy a desplazarme estos nodos para acá para hacer un poquito de espacio. Y lo que voy a hacer es añadirme otro Noise Texture. Voy a hacer lo mismo, le voy a dar a Control T para que me saque el mapping y el texture coordinate y voy a hacer lo mismo aquí, voy a cambiar Object a Vector. Otro Color Ramp, ¿vale? Es un poco lo mismo que hemos hecho con el arándano, añadir un Color Ramp que vamos a añadir aquí el FAC con el FAC y después el color al color. Y ya veis que nos saca la previsualización, pero aquí lo que vamos a hacer es cambiar los colores. Vamos a seleccionar este negro. Y aquí en este negro yo me voy a poner un magenta así un poquito fuerte. Voy a añadirme otro un poquito más suave, ¿vale? Este un poquito más suave. Y este en vez de blanco lo vamos a cambiar a un rosita muy suave. Podemos añadir incluso otro más. Me le voy a mover para acá y este me le voy a copiar. Me le voy a pegar aquí. Y le voy a hacer un pelín más oscurito, una gota un poquito más oscurito. Voy a aumentar el contraste con este tono. Este me le voy a mover un poquito para acá. Este a lo mejor se nos ha quedado demasiado oscuro, lo voy a aclarar un poquito. Voy a hacerlo así un poquito más clarito.
En el Noise Texture lo que voy a hacer es que la escala la voy a bajar un poco. El detalle se lo voy a poner al máximo, que es 15. La rugosidad la voy a dejar como está, el lacunar también y el distorsión también. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estos nodos de aquí, voy a hacer clic derecho con el ratón y voy a decir que me los meta en un grupo. Join New Frame, aquí es como para tenerlos aparte, ¿vale? Como para tenerlos agrupados. Y le voy a añadir una etiqueta que voy a llamarla color, ¿vale? Para tener nombrado este grupo de nodos. Y voy a continuar haciendo ahora la textura. Este es el color de la corteza, pues ahora voy a hacer la textura. Para hacer la textura de la corteza me voy a añadir otro Noise Texture. Lo vamos a poner por aquí abajo. Voy a darle a Control T para sacar el mapping y el texture coordinate, cambiar de object a vector, y este Noise Texture me lo voy a duplicar con Shift y D, igual que duplicamos los objetos en el viewport, y me voy a sacar otro vector de aquí a aquí, ¿vale? Para tener dos Noise Texture diferentes. Y ahora me voy a añadir un Mix Color y el FAC del primer Noise Texture lo voy a poner en el pin A y este en el pin B. De esta manera podemos mezclar dos y hacer que el factor sea 50% uno y 50% el otro, que prevalezcan igual. Esto se puede cambiar, ¿vale? Podemos hacer que prevalezca más uno que el otro. Y necesito un color ramp aquí entre medias. Si lo arrastro aquí entre medias, ya se me conecta solo. Para poder hacer una textura que tenga volumen, vamos a necesitar otro nodo que es Bump. El Bump hace como el relieve, ¿vale? Como un relieve. Y el resultado se lo tenemos que añadir a Height. Como veis aquí, el Bump tiene un pin que se llama Normal y en el BSDF tenemos otro que se llama Normal. Entonces vamos a unir Normal con Normal. Y ahora vamos a manipular el Noise Texture para crear el relieve. La escala la tenemos que poner súper alta, ¿vale? Esta escala la vamos a poner muy alta. Esta la vamos a subir pero menos, solamente un poquito, y aumentarle. Vamos a cambiar en el mic el modo de mezcla, le vamos a poner Multiply, y la rugosidad se la voy a aumentar a tope porque es como algo hecho de panadería, como si fuera pan, y la distancia vamos a aumentarla un poquito. Vamos a ver qué tal se ve de lejos. Luego cuando le pongamos la iluminación, pues podremos ver si esto es excesivo o no. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la parte de abajo y la parte de arriba, darle a Command L y linkar materiales. Esta parte de aquí la podríamos también crear en un nuevo frame. Aquí tenéis el shortcut, no lo recordaba, era Shift P, ¿vale? Y le podemos poner aquí textura y tendríamos diferenciada la parte del color de la parte de la textura. Vamos a copiarnos todo con Command C simplemente, porque ahora en la parte crujientita que teníamos varias partes, vamos a crear un nuevo material, pero esto lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos, y vamos a pegar el material que ya teníamos. Lo que vamos a hacer va a ser esta parte, vamos a aumentar la fuerza para que sea como más rugosita. Los colores los vamos a oscurecer un pelín para que esa parte sea como un poco diferente. Y ahora vamos a seleccionar las otras partes arrugaditas. Por último, la que tiene el material, vamos a linkar esos materiales y con esto tendríamos más o menos todos los materiales creados. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser ya ir preparando un poquito la escena final. Lo siguiente que voy a hacer va a ser añadir una cámara, porque no tenemos ninguna cámara todavía. Voy a añadirme una cámara con Shift y A, añadir cámara. Cuidado porque se me ha añadido dentro de la colección de las moras. Cuidado, ¿vale? Cámara, ahora sí, la tenemos por aquí. Lo que voy a hacer va a ser situarme más o menos como quiero que se vea el macaron, más o menos, ¿vale? De momento todavía no es definitivo, pero más o menos así. Voy a colapsar esta parte con esta porque ya no lo necesitamos. Y lo que le voy a decir a la cámara es que se vaya directamente a la vista que yo tengo aquí. Que el plano que esté cogiendo sea la vista que yo tengo aquí. Entonces voy a irme a View, alinear vista,
y alinear la cámara activa con la vista. Necesito moverla un poquito en el eje Y para echarla un poquito para atrás, y ahora con G la puedo mover más o menos a donde yo quiero. Sí que le voy a cambiar y la lente focal se la voy a poner a 60. Voy a alejarla todavía un poquitín más. Necesito un poquito más o menos por ahí, y un poquito más, yo creo que todavía está demasiado cerca, ¿vale? Como algo así, para tenerla ya situada donde la necesito, más o menos por ahí. Al diorama, lo que voy a hacer va a ser que voy a abrir un momentito Shader Editor, porque me quiero copiar un código hexadecimal, que es este. Me lo voy a copiar y al diorama le voy a crear un material. Voy a pegar este código hexadecimal y lo que voy a hacer es que me lo voy a oscurecer. Voy a hacer, o sea, una variante de ese tono, pero más oscura. Voy a ponerle muy rugoso, máximo de rugosidad. Este arándano se nos ha quedado fuera de plano, le vamos a cambiar de sitio. Esta mora nos la vamos a duplicar. Ahora mismo estoy en la vista de cámara, ¿vale? Si me quiero salir de la vista de cámara, le doy a 0 y me salgo de la vista de cámara. Si quiero volver, le vuelvo a dar a 0. Si muevo el cursor, me salgo de la vista de cámara, y es que lo que quiero ver es que todo está sobre el suelo, que no hay nada flotando en la nada, que todos los objetos están en contacto con el diorama. Y vamos a empezar a iluminar. Vamos a empezar a añadir luces. Hemos añadido una luz ambiental, pero yo ahora voy a añadir algunas otras luces para conseguir que haya zonas iluminadas, zonas con sombra, e intentar que este objeto pues parezca un poquito más realista a través de la luz. Bueno, obviamente a esta escena le falta mucha luz, está muy oscura. Vamos a añadir algunas luces, ¿vale? Vamos a empezar por luces de área. Vamos a darle a Shift y A, y en el apartado luces vamos a seleccionar área. Una luz de área es como una plancha que desprende luz. Vamos a salir de la vista de cámara. Aquí en la vista frontal, esto me lo voy a subir un poquito para arriba. Me voy a situar en la superior, y con esta luz de área la voy a escalar porque quiero que me abarque toda la parte importante, ¿vale? La parte importante donde está el macaron. Me voy a ir a las opciones de la luz que están aquí, donde está la bombilla, y vais a ver que la luz puede tener una temperatura, puede tener color, tiene una potencia. Si la hacemos visible o invisible, podemos ver qué efecto es el que está creando esta luz. Vamos a aumentar la potencia. En esta versión ha cambiado esto, ¿vale? Ha cambiado el tema de la luz, antes no era así exactamente. Necesito aumentarle un pelín. Vamos a ver, aquí ya se va notando que estamos iluminando. A mí me gusta iluminar poco a poco. Lo que voy a hacer es desplazar esta luz y me la voy a traer un poquito más adelante. Voy a añadir otra luz de área, otra nueva luz de área. Me la voy a mover para acá. Y lo que voy a hacer con esta luz de área es iluminar esta parte de aquí, ¿vale? Entonces la voy a rotar, la voy a subir un poquito para arriba y la voy a rotar. Me voy a situar en la vista superior para ver mejor lo que estoy haciendo, porque me la quiero traer para acá y rotarla en Z para que esté incidiendo la luz como por ese lado. Creo que la podemos mover un poquito más y vamos a aumentarle un poquito a esa luz la potencia, no tanto. Lo que voy a hacer va a ser cambiar el punto de pivote. Lo que quiero es rotarla desde un punto en concreto, y lo que mejor me viene es el cursor 3D, que lo tengo justo en el centro del objeto. Entonces me voy a ir aquí y voy a cambiar el punto de pivote. Aquí lo veis, punto de pivote, lo voy a cambiar al cursor 3D. Ahora voy a duplicarme esta luz con Shift y D. Voy a darle a R y Z, y lo que voy a hacer es rodar esa luz, pero teniendo como centro el punto de pivote. Lo voy a quitar y lo voy a volver a poner en median point, y esta la voy a tener que subir un poquito más hacia arriba. Voy a añadir otra nueva luz de otro tipo, ¿vale? Que es la luz de point, que esto es un puntito de luz. Y lo que quiero es que este puntito de luz esté iluminando a la frambuesa que tenemos ahí arriba, ¿vale? Me la voy a subir un poquito más para arriba, y lo que voy a hacer es aumentarle la potencia. Voy a subirla un poquito más para arriba, porque lo que quiero es que haya como un puntito de luz aquí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es que, ya que tengo puestas esas 3 luces, bueno 4, voy a bajar un poquito la potencia de la luz ambiental.
como a la mitad más o menos y subir un poquito más la potencia de las luces que tengo en la escena. Entonces la luz ambiental se queda como una luz de fondo. Lo que quiero conseguir es que haya una zona iluminada y la otra en sombras, porque así es como vamos a ver bien la textura, la forma del objeto. Vamos a ver los brillos de la nata que antes no los veíamos. Y una cosa que voy a hacer es cambiar el tinte de la luz, porque a mí me gusta que, no sé si es muy correcto hacer esto, creo que no, pero me gusta que las luces no sean blancas, exactamente blancas, sino que tengan como un tinte un poquito cálido, con un tono un poquito pálido, muy leve, pero un poquito. Lo suelo poner como un color melocotón súper clarito o algo así. Voy a retocar otro poquito más la luz ambiental para provocar más sombra aquí en este lado. Lo que yo pretendo es eso, que haya zonas iluminadas y otras menos. Lo que sí que voy a hacer es a la cámara le voy a poner profundidad de campo, que lo tenéis aquí, Depth of Field es profundidad de campo. Entonces voy a marcar esta opción y le voy a decir que la zona que quiero que esté súper bien enfocada es esta, la de la nata, y a partir de ahí que la cámara vaya desenfocando un poquito. Todavía me queda un detallito por poner, que es el sistema de partículas. Se me va a salir un momento de la vista de cámara. Lo que voy a hacer es crearme aquí, justo donde está esta colección que apenas se ve, pero está aquí. Voy a darle con Shift y C me va a situar el cursor 3D por aquí y me voy a añadir una esfera. La voy a hacer muy chiquitita. Voy a hacer una esfera muy chiquitita. La podemos achatar un poquito para que sea como más planita. Voy a crear un material nuevo para este objeto. Quiero que sea más o menos del color del arándano, pero súper oscuro. O sea, no negro total, pero casi negro total. Y le voy a poner un poquito brillante. Y voy a utilizar este objeto para hacer un sistema de partículas. Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar la nata de arriba. Me voy a ir al apartado sistema de partículas. Voy a añadir un nuevo sistema de partículas al que le voy a poner que sea pelo. Obviamente esto es mucha cantidad, lo vamos a bajar como a 100 o así, ahora lo veremos más o menos. Voy a colapsar aquí esto ya porque me está estorbando un poquillo. En el apartado render, donde pone trazado, yo no quiero que sea un trazado, quiero que sea un objeto. Y aquí abajo, donde pone qué instancias quieres, o sea, de qué objeto quieres hacer las instancias, pues hay un gotero. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar el objeto que hemos creado. Ya se ha creado aquí el sistema de partículas, lo que pasa que son súper pequeñitas, yo las necesito un poquito más grandes. En la escala voy a aumentar la escala para hacer las pepitas. Estas que quiero poner aquí un poquito más grandes. Me voy a ir a la vista de cámara para ver cómo quedan. A lo mejor un pelín más grandes, ¿vale? Lo que voy a hacer a continuación va a ser el sistema de partículas, ponérselo también en la tapa de arriba de la corteza, pero no quiero que ocupe toda la corteza, solamente quiero que ocupe un trozo de la corteza. Voy a tener que hacer un weight paint, o sea, como un pintado de pesos para decirle a Blender dónde quiero que estén concentradas las semillas y dónde no. Me voy a ir a el modo de weight paint, que lo tenemos aquí. Toda la superficie de la corteza se nos pone azul, quiere decir que en el espacio donde está azul no va a haber semillas. Y yo voy a pintar ahora, me voy a poner en la capa superior, en la vista superior, yo voy a pintar ahora con el pincel, lo voy a hacer un poco más pequeño, le voy a rebajar un poquito la fuerza, esto es igual que los pinceles de sculpting, y lo que voy a hacer es pintar sobre la corteza y vais a ver que va a cambiar de color. Primero se pone verde, quiere decir que va a haber algunas semillas. Voy a pintar un poquito más y lo que estaba verde se pone amarillo, significa que va a haber algunas semillas más que en la parte verde. Y ahora le voy a dar otra pasadita y en la parte que está naranja va a haber más que en el resto y un poquito más que es rojo, ahí va a haber muchas en la zona roja. Y lo que voy a hacer va a ser que la mancha, en vez de que sea tan circular, pues que sea como un poquito más deforme. Y aquí ves que se nos ha creado un grupo en el apartado Data. Dentro de Vertex Group se nos ha creado aquí un grupo. Lo voy a nombrar como sistema partículas corteza.
Y ahora ya me puedo salir otra vez al Object Mode, ¿vale? Y todo está normal. Me voy a ir al sistema de partículas. Voy a añadir un sistema de partículas nuevo en esta corteza que también va a ser AIR y también voy a bajar el número en vez de 100, en vez de 1000 voy a poner 100. Luego si lo tenemos que aumentar pues lo aumentamos. En vez de trazado le voy a decir que sea un objeto. Con el gotero lo voy a coger desde aquí. Voy a aumentarle la escala que esté más o menos a la misma escala que tenemos las otras. Aquí abajo en donde pone Vertex Group lo voy a desplegar y hay un apartado que pone densidad. Lo voy a desplegar y aquí se nos ha guardado el sistema de partículas corteza, que es el Weight Paint que hemos creado. Lo voy a seleccionar y como veis ahora el sistema de partículas se adapta solamente al Weight Paint que teníamos aquí. Lo que estoy viendo es que están como todas un poco en la misma dirección. Voy a poner Advanced para poderle dar a rotación y en rotación ponerlo Random. Randomizar la rotación y que tengan rotación random, que no estén todas igual. Y lo mismo voy a hacer con la nata. Con la nata también me voy a ir a Weight Paint. Voy a ponerle aquí como si al echarlas por encima se hubieran caído algunas y se hubieran pegado en la nata, pero nada, como muy pocas, ¿vale? Lo podemos modificar el Weight Paint, ¿vale? Si lo queremos ampliar o lo queremos borrar, también se puede borrar lo que hemos marcado. Voy a hacer lo mismo que he hecho, pero ahora en la nata. Creo que la escala era más o menos así, no me acuerdo. A ver, lo voy a comprobar. 180, vale, 180, pues bueno, lo ponemos ya. 180, ¿vale? Y aquí igual la densidad, la quiero, bueno, aquí es que no le he puesto nombre, ¿vale? Se ha quedado simplemente con group. Voy a bajar el número porque no quiero 100. Me gustaría hacer también el Weight Paint en el fondo, en el suelo, pero no sé si voy a poder porque en un plano no se puede hacer. O sea, porque un plano tiene solamente 4 vértices y 2 caras. Entonces no puedes hacer ahí el Weight Paint. Tendría que subdividir. A ver, Weight Paint, vamos a ver si me deja ahora. No. Ah, bueno, sí, pero claro, como muy mal. No me lo va a hacer como yo quiero, pero bueno, lo voy a intentar, a ver qué tal queda y si no, pues nada, lo quitamos y ya está. Voy a probar a ver. Bueno, a ver, no es exactamente lo que yo quería, tampoco. Entonces, bueno, más o menos así. Bueno, pues a ver, tenemos los objetos, tenemos el sistema de partículas, los materiales, las luces, el diorama. Lo único que, a ver, en el render, voy a hacer una primera prueba de render, a ver qué tal está quedando esto. Yo lo tengo puesto en Cycles, como lo hemos puesto antes. Lo he cambiado a GPU Compute. GPU Compute es como, digamos, la tarjeta gráfica del propio ordenador. Como yo tengo un Macintosh, tengo activada la Apple M1. Supuestamente es para que tarde menos en hacer el render. Digo supuestamente porque, en fin, tarda pues casi igual. Y lo único que he cambiado los pases, ¿vale? Que teníamos aquí 4000 y pico, no necesitamos para esto 4000 y pico pases, lo he pasado a 150. Tenemos el Color Management, yo lo he puesto en Medium High Contrast, estaba en nada, en ninguna, que se quede así, y yo le he subido un poquito a Medium High Contrast. Luego tenemos aquí el View Transform. A mí me gusta Filmic, me gusta cómo queda Filmic. Quizás habría que poner un poquito más de contraste, ya se queda demasiado, no lo sé. Yo voy a hacer la prueba así. Filmic y Medium, este es nuevo, ¿vale? Este lo han puesto nuevo, este también me gusta. Lo que pasa es que es como muy demasiado saturado todo, se satura todo mucho. Entonces yo lo quiero o en AGX con un Medium High Contrast, porque es que si no se queda muy artificial. Vamos a hacer una primera prueba de render a ver qué tal. Si vemos algún error o alguna cosa, lo modificamos y ya pasamos a la parte del fluido que le cae por encima, ¿vale? A ver, cositas que he cambiado, lo siento, pero es que a veces cambio cosas. He cambiado el color de las frambuesas. Les he puesto un color como un poquito más magenta en vez de tan rojo. Y luego el sistema de partículas, tanto aquí como aquí como aquí, lo que he hecho ha sido que he puesto random la escala. He puesto aquí, bueno, está random la base y está random la escala, ¿vale? He movido un poquito la cámara, también la he inclinado un poco para que se viera un poquito más aplastado el macaron. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir el fluido. Es un poco complicado, ¿vale? Yo el tema del fluido lo llevo un poquito mal, pero bueno, venga, vamos a intentarlo.
vamos a intentar hacerlo lo más fácil y lo más sencillo posible. Me voy a pasar al modo sólido, ¿vale? Y lo que voy a hacer es añadir un receptor del fluido y un emisor del fluido, porque necesitamos un dominio para que recoja el fluido y un emisor que emita el fluido. Entonces me voy a añadir un cilindro que va a ser el receptor, ¿vale? Lo voy a escalar un poquito, me voy a poner aquí en la vista 1, en la vista frontal, para ponerlo así. Voy a poner los rayos X más o menos así, ¿vale? Voy a entrar en Edit Mode y hacerlo un pelín más alto, ¿vale? Un pelín solamente, por aquí más o menos. Y ahora voy a añadirme el emisor del fluido, ¿vale? Que también va a ser un cilindro. Lo voy a escalar más pequeñito, ¿vale? Como algo así, y lo voy a situar aquí arriba, un poquito más abajo. A este cilindro, al grande, le voy a aplicar la escala y también al pequeño. Con Shift y A aplico las transformaciones y aplico la escala, ¿vale? Entonces ahora me voy a ir a el icono de las físicas, que lo tenemos aquí, y al cilindro grande me voy a ir a fluido y le voy a decir que va a ser un dominio y que lo que va a contener va a ser líquido. Y ahora en el cilindro pequeño voy a decirle que también va a formar parte de la física de fluidos, pero que va a ser un flow, que lo que va a emitir va a ser líquido. Y aquí en esta parte tenemos Geometry, Outflow y Inflow. Geometry significa que toda la capacidad que tenga este cilindro es lo que se va a convertir en un fluido de golpe cuando empiece la física, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que sea como un grifo, entonces sería Inflow, para que sea como un grifo que se abre, se puede abrir o cerrar. Outflow significa que quitas el fluido, ¿vale? Que absorbe el fluido, pero yo lo que quiero es un inflow. Lo que pasa que yo quiero que el grifo esté cerrado al principio de la animación, se abra en un momento de la animación y se vuelva a cerrar. Entonces voy a tener que añadir keyframes a la línea del tiempo. Voy a quitar el use flow, que es como cerrar grifo, abrir grifo, cerrar grifo, ¿vale? Entonces quiero que el grifo esté cerrado en el keyframe 0 o en el keyframe 1, ¿vale? En el 1 sería, ¿vale? Entonces hago clic derecho con el ratón y le digo insertar un keyframe, y aquí en la línea del tiempo me ha insertado unos keyframes en los que el grifo está cerrado, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se va a abrir el grifo? Pues el grifo quiero que se abra en el keyframe 60. Entonces vuelvo a hacer clic para abrir el grifo y insertar fotogramas clave, y después en el keyframe 80 quiero que el grifo se vuelva a cerrar, pues entonces desactivo use flow y añado keyframes. Si ahora nos movemos por la línea del tiempo, pues vemos que aquí el grifo está cerrado, aquí se abre el grifo y aquí se vuelve a cerrar el grifo. ¿Qué problema vamos a tener? Pues el problema es que mientras el grifo esté cerrado, el dominio, el cilindro grande, se va a ver en el render y yo no quiero que se vea en el render. Entonces voy a tener que seleccionarlo, me voy a tener que ir a Object y en Visibility voy a animar la visibilidad del cilindro. Entonces, por ejemplo, aquí en el keyframe 1 está visible en el render, pero no lo quiero visible en el render, y aquí voy a hacer clic derecho y insertar un keyframe, y en el fotograma 60, que es cuando se abre el grifo, aquí sí que quiero que esté visible. Entonces vuelvo a hacer clic y insertar fotograma clave. Aquí la visibilidad del cilindro es 0, no hay visibilidad en el render, y aquí sí que hay visibilidad en el render a partir de aquí, ¿vale? Que es cuando ya el cilindro grande se va a convertir en el fluido. Ahora vamos a configurar el dominio, nos vamos a la física de fluidos. Aquí tenemos la resolución que va a tener el fluido. De momento no lo voy a cambiar porque tenemos que bakear el fluido, ¿vale? Tenemos como que cocinarlo antes, precocinarlo, por así decir, y cuanto más alta esté la resolución, más va a tardar el bakeado. Entonces esto lo voy a dejar para el final, ¿vale? Tenemos el tiempo de que va a durar la animación, y esto lo voy a bajar a 0.3 para que sea más lenta, no sea tan rápido. ¿Qué cambio más vamos a hacer? Bueno, aquí no voy a cambiar nada, pero simplemente os lo indico, que es la viscosidad del fluido. Yo lo que quiero es que sea un poquito viscosito, entonces lo voy a dejar tal como está aquí, porque se queda a una viscosidad como si fuera mermelada o algo así, ¿vale? Tenemos el radio de las partículas, lo voy a dejar también tal como está, pero aquí, por ejemplo, si queremos que el chorro sea más fino y más fluido, tendríamos que bajar el radio de las partículas. Yo lo voy a dejar tal como está, pero simplemente os indico que es aquí donde está eso, ¿vale? Vamos a probar. Si vemos que no nos cuadra,
cámara, pues podemos modificar algunos parámetros. Y después aquí tenemos el caché, es donde se va a precocinar esta física de fluidos. Aquí donde pone tipo lo voy a poner en all porque ya me permite bakear. Vamos a bakear para probar a ver cómo queda esto. Vale, ya se ha bakeado, y una cosita que se me ha olvidado mencionar y que es muy importante es que todos los objetos con los que va a colisionar el fluido tienen que ser efectos. Tenemos que ir seleccionando todos los objetos, incluido el diorama, y en fluido indicar que no es un domain, no es un flow, sino que es un efector. Y una vez hecho esto, bueno, vamos a dar al play para ver cómo nos ha quedado este bakeado. Vale, hasta ahí, hasta aquí, vamos, hasta el último keyframe se ha bakeado. Entonces yo ahora voy a seleccionar la malla que me ha creado, ¿vale? Esta física de fluidos, que en realidad es el cilindro que se ha convertido el cilindro grande se ha convertido en un fluido, ¿vale? Y lo que voy a hacer es añadirle un material. Voy a darle a añadir un material, a seleccionar un color que yo quiero que sea como tipo rosita. Quiero que sea muy brillante, que esté totalmente brillante, liso, no tenga rugosidad, y que además en transmisión, que es la transparencia, lo voy a poner a tope. Quiero que sea rosita, súper brillante y pulido, y que sea transparente. Entonces vamos a hacer un render de prueba con el render imagen. Vale, aquí lo tenemos. Como veis, la superficie del fluido está como un poquito cuadriculada porque la resolución es muy baja. Entonces lo que voy a hacer va a ser añadirle un Subdivision Surface, a ver si lo puedo mejorar un poco, ¿vale? Voy a añadirle un Subdivision Surface a nivel 2 y voy a hacer otra prueba de render a ver qué tal ha quedado. Vale, pues me gusta cómo ha quedado, ¿vale? Me gusta más o menos cómo ha quedado. Esto sería para hacer ya como el render final, pero bueno, esta imagen me la voy a guardar como imagen de prueba. Me la voy a guardar como un PNG. Para poder exportar esto como una animación, como un vídeo, tendríamos que bakearlo totalmente como una animación, pero tenemos que eliminar, ¿vale? El Subdivision Surface, hay que eliminarlo. Nos tendríamos que ir aquí al dominio, limpiar el bakeado que hemos hecho, liberarlo todo y volverlo a bakear, pero con una resolución más alta. Entonces yo aquí voy a poner asterisco por 4 para bakearlo a 128, y el bakeado va a tardar obviamente un poquito más. Al aumentar la resolución cambia un poco la física de fluidos, ¿vale? Porque el fluido se vuelve como un poquito más líquido y cambia un poquito la cosa. Entonces, para conseguir un resultado parecido al que teníamos antes, al que hemos tenido al principio, que era el que a mí más me ha gustado, he tenido que, lo primero, reducir el tiempo del grifo abierto, mover estos frames para reducir el tiempo en el que el grifo está abierto. Y después, en el domain, reducir la velocidad de 0.3 a 1.15. Entonces yo ahora mismo esto sí que lo puedo exportar como una animación. Entonces lo que voy a hacer va a ser que la animación, en vez de hasta los 250, la voy a poner hasta los 180 frames, ¿vale? Porque es más o menos donde queda como yo quiero, ¿vale? Ahora ya podríamos renderizar esto. Bueno, yo he animado la cámara. Como veis, hay una animación de la cámara. Y bueno, os voy a explicar cómo lo he hecho porque es muy fácil. Voy a borrar este objeto que tengo aquí, que es con lo que he animado la cámara, ¿vale? Me voy a situar en el frame 1 y lo que voy a hacer es añadir un objeto vacío. Los objetos vacíos están aquí, vacíos. Y bueno, voy a añadir cualquiera, por ejemplo el plane, ¿vale? Plane axis, da igual qué objeto vacío sea. El caso es que no se vea en el render. Y lo que voy a hacer es que la cámara la voy a seleccionar, voy a borrar la animación que ya tenía hecha para empezar desde el principio, que lo veáis cómo lo he hecho. La cámara la voy a emparentar con el objeto vacío, ¿vale? Voy a seleccionar la cámara, ahora el objeto vacío, le voy a dar a Command P y le voy a decir que me emparente estos dos objetos manteniendo la transformación. Ahora, si yo el objeto vacío le roto con R, va a rotar también la cámara, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser que en el fotograma 1 que tengo aquí, voy a insertar un fotograma clave con la letra I. Con la letra I he insertado un fotograma clave. Ahora, en el fotograma
como tenemos 180, pues en el 90, que es la mitad de la animación, más o menos, bueno, más o menos no, la mitad de la animación, aquí voy a rotar en Z 25 grados y voy a insertar otro fotograma clave con I. Y en el último fotograma, en el 180, voy a rotar en Z menos 25 grados, ¿vale? Lo escribo con el teclado y inserto otro fotograma clave. Entonces ahora reproducimos la animación, la cámara empieza a rotar. No va a la velocidad real. Aquí esto está en rojo porque nos está diciendo que no es la velocidad real, ¿vale? Que está un poquito más lento que la velocidad real. Y luego ahí cuando cae el fluido, pues vuelve a rotar hacia el otro lado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es seleccionar todos estos keyframes. Con una caja de selección voy a hacer clic derecho y en Easy Mode le voy a poner Easy In and Easy Out, o sea que la aceleración sea suave y la desaceleración también sea suave, ¿vale? Bueno, es un efectillo para que vaya la cámara como más fluida, ¿vale? Y ya estaría, ya lo tendríamos todo completo. Ahora vamos a exportar esta animación, ¿vale? Yo os voy a decir cómo lo voy a hacer. Vamos a revisar primero que todo el tema del render esté más o menos correcto. Yo aquí en el render lo he puesto en GPU Compute, lo tengo puesto en Denoise. Aquí lo tenía en Filmic y High Contrast. Nos vamos a ir aquí a las opciones de Output, de exportación, y como veis yo lo tengo pues a formato 1920 x 1080, podéis poner el formato que vosotros queráis. Lo tengo a 30 fotogramas por segundo porque bueno, yo normalmente lo exporto a 30 fotogramas por segundo porque bueno, creo que va mejor el vídeo, pero bueno, se podría ser a 24 también. Y aquí voy a elegir una ruta. Bueno, aquí ya tengo una producilla que he hecho antes. Voy a crearme una carpeta nueva. Voy a poner animación final 2. Acordaros de ponerle una ruta porque es que si no se guardan las cosas en lugares del ordenador donde no te lo puedes ni imaginar. Voy a poner Cache Result para que los datos del anterior frame los aproveche para renderizar el siguiente y de esa manera que también tarde un poquito menos. Vamos a ver, si yo quisiera exportar este vídeo directamente, pondría FFmpeg vídeo, el encoding pondría MPG4 y me exportaría directamente un vídeo, pero como queremos ver un poquito cómo funciona el video editing de Blender, el pequeño programita que tiene para editar vídeos, pues lo vamos a exportar en OpenXR, que es un formato de imagen, y lo que va a hacer es que por cada imagen de los 180 frames nos va a crear 180 imágenes que luego vamos a montar en el vídeo edit de Blender. Lo exporto como OpenXR, se van a ir guardando numeradas en la carpeta que le he indicado. Aquí estaban a 72 píxeles, yo lo he puesto a 300. Bueno, se pueden quedar en 72, ¿vale? Porque esto va a ser para pantalla, no tiene mucho sentido, pero bueno, yo lo he puesto para que se vea como más nítido, intentar que se vea mejor. Pero bueno, se puede quedar a 72, no pasa nada, ¿vale? Una vez que tenemos todos estos parámetros, nos vamos a render animation. Y bueno, va a tardar un poquito, con un poquito de paciencia. Hemos exportado ya todos los archivos .xr a la carpeta. Vamos a irnos a montar el vídeo con el editor de vídeo de Blender. Nos vamos a ir aquí al icono de Blender, abrir la splash screen y vamos a darle a Video Editing. Vamos a guardar el archivo que teníamos aquí y este es el editor de vídeo de Blender, ¿vale? Es una cosa muy sencillita. Aquí simplemente vamos a darle a añadir y vamos a buscar imagen, secuencia de imágenes. Vamos a buscar la carpeta donde tenemos los archivos y como veis están aquí numeradas del 1 al 180. Las voy a seleccionar todas y le voy a decir que me las añada. Entonces aquí tendríamos la animación. Digamos que nos ha montado todas las imágenes como si fuera un vídeo. Nos vamos a ir aquí a la parte de las opciones para revisar que todo esté bien. Voy a volver a poner los fotogramas a 30 porque aquí puede haber cambios. Esto no es hasta el 250, es hasta el 180 y aquí le decimos una ruta a donde queremos que nos exporte el vídeo final. Ahora sí, lo vamos a exportar como un vídeo. En el encoding nos vamos a asegurar que lo tenemos en MPG4. Podemos ponerlo en calidad un poco más alta si queremos. Y en el Color Management, dentro del Color Management nos permite todavía hacer algunos cambios.
acordaros que lo teníamos Filmic y High Contrast, y ahora ya podemos irnos a Render Animation, pero esto ya va a ser más rápido porque ahora simplemente lo que va a hacer es poner una imagen detrás de la otra. Bueno, pues este es mi resultado final, aunque me he dado cuenta de que hay un pequeño fallito, y es que el fluido, cuando choca contra la mora que hay arriba del todo, lo atraviesa. El fluido atraviesa la mora. Entonces he estado investigando a ver un poco por qué había pasado eso. Bueno, pues eso ha pasado porque en la mora que hay arriba, dentro de sus propiedades como efector, en el Surface Thickness sí que hay que poner 1, no 0, que es como lo teníamos. Entonces, al poner 0 ya se arregla. Luego también me he hecho un invento con una especie de colador para intentar que la simulación fuese mejor, y bueno, a ver, he conseguido un efecto un poco que sí se parece más a lo que quería, pero bueno, me quedo con el resultado final y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial, que os haya resultado útil, y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludito. Chao.